el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este era muy común, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en pacientes con etapas muy avanzadas de la enfermedad. El recuento de linfocitos TSD4 es un buen indicador del riesgo de infecciones oportunistas. Entre menor sea, pues obviamente mayor probabilidad tenemos de que se comiencen a presentar infecciones asociadas a esto. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a continuar con la panuveitis. Esta es una infiltración celular uniforme de ambos segmentos, anterior y posterior. Pan pues significa todo, y la uveitis pues ya lo habíamos visto anteriormente. Principalmente se va a dar por tuberculosis, sarcoidosis, y se quitaron las diapositivas. ¿Sí ven las diapositivas? Sí. Ok, permítame un momento. Muy bien, les estaba comentando que la panuveitis era principalmente causada por tuberculosis, sarcoidosis y sífilis. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, vamos a comenzar con la uveitis tuberculosa. Este puede presentar cualquier tipo de uveitis y puede existir necrosis gaseosa al momento de evaluarla por pruebas microscópicas o de patología. No es común que se presente una panuveitis o una uveitis por tuberculosis cuando hay tuberculosis activa. Y esto pues es necesario valorarse mediante radiología para ver si hay algún tipo de lesión en parénquima pulmonar. El tratamiento es el común que se da al momento del diagnóstico de una tuberculosis. ¿Puedes cambiarle, por favor? En segundo lugar tenemos la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa crónica. Esta es una enfermedad que se va a presentar con alteraciones o manifestación pulmonar, dermatológica, ósea, hepática, esplénica y en el sistema nervioso central. Esta tiende a recurrir, entonces es necesario tener identificados este tipo de pacientes porque posiblemente se vaya a estar presentando varias veces. Esta enfermedad pues puede cambiar de nombre dependiendo el órgano o la glándula que esté implicada, como tenemos la enfermedad de Hereford, que es cuando se involucran las parótidas, y el síndrome de Mikulicz, que es cuando se involucran las glándulas lagrimales. Ya se ven las diapositivas. Ok, el diagnóstico es mediante radiología y laboratorio. En una radiografía, de tórax podemos ver una adenopatía iliar, y aparte con laboratorio vamos a evaluar las concentraciones de la enzima convertidora de angiotensina, lisozima o bien calcio sérico. Pero como les había comentado, pues estas enfermedades comúnmente son con seguimiento con otras especialidades porque pues es un trastorno sistémico y crónico. También a veces suele enviarse al paciente a exploración con galio en cabeza, cuello y el tórax para evaluar el tipo de lesiones que están presentes. ¿Le podrías cambiar, por favor? La sífilis no es común, pero afortunadamente, aparte de que no es común, es tratable y es rápido que se retire. El problema es de que cuando se presenta una panuveitis por sífilis, es una etapa secundaria o terciaria y obviamente el tratamiento pues es más
más agresivo o más tardado. Esto se tiene que correlacionar con clínica del paciente y hay que evaluar mediante pruebas de laboratorio y de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento pues es el estándar en cuanto a la sífilis. Se utiliza penicilina en diferentes dosis y por diferentes periodos. ¿Podrías cambiarle, por favor? Otro de los trastornos es la oftalmia simpática. Esta es una uveitis granulomatosa bilateral. Se comenta que no se sabe realmente cuál es el mecanismo por el cual o cómo se forma este trastorno, pero se presenta como una uveitis difusa. Entonces, por eso se le considera panuveitis. Esta puede presentarse desde los 10 días a los 10 años después de una lesión del ojo, comúnmente cuando son lesiones penetrantes. Comienza un ojo y después el otro, por eso se le llama oftalmia simpática. Los signos y síntomas: se comienza con inflamación aguda y después ojo simpatizante comienza a tener la misma sintomatología que había presentado el dañado. Se comienza con fotofobia, enrojecimiento y visión borrosa. También se menciona que puede llegar a ser un poco prolongada la presentación aguda, o podría decirse más grave, con ambos ojos al momento de haberse hecho la lesión o de haberse presentado la lesión. Y pueden llegar a presentarse depósitos flotantes o la persona llegar a ver como, no son lucecitas, pero se llegan a ver manchas en el ojo dañado y después con ese mismo mecanismo en el siguiente ojo. ¿Puedes cambiarle, por favor? Se presentan los nódulos de Dahlen-Fuchs y ocasionalmente hay desprendimiento de retina. No es muy común que haya desprendimiento de retina, pero de todas maneras la oftalmia simpática va a progresar con una ceguera bilateral, pues si no se trata. Esa imagen que tenemos ahí, pues son los nódulos de Dahlen-Fuchs, que se ven como si fueran manchitas de despigmentación, así más blancas obviamente, al momento de evaluar el fondo del ojo. El tratamiento: el ojo sin visión debe de extraer el núcleo o bien la evisceración completa. Y en el ojo simpatizante, para poderlo salvar, pues hay que implementar terapia con corticosteroides de forma intensiva. Ya pueden ser sistémicos o locales. Y como les había comentado, sin tratamiento la enfermedad progresa a ceguera bilateral. ¿Puedes cambiarle, por favor? Lo siguiente que vamos a ver es la uveitis en países en vías de desarrollo. ¿Por qué se menciona esto? Porque es más común que, como lo había comentado al inicio de la exposición, la mayoría de los pacientes, a lo mejor por cuestiones, no es cuestión discriminatoria ni nada, pero los pacientes que tienen VIH o SIDA, pues están en este tipo de países. Entonces es muy común que haya infecciones oportunistas por SIDA, o bien otro tipo de características que tienen las regiones, que ahorita lo vamos a ver. Lo principal es por toxoplasmosis, tuberculosis, SIDA e infecciones oportunistas, como ya lo había mencionado. ¿Puedes cambiarle, por favor? Primero tenemos la leptospirosis. No es muy común aquí en México, pero sí hay regiones en las cuales es endémica. Esto es por Spirocheta leptospira, y el humano va a funcionar como un huésped accidental. Los animales es común que los animales lo estén desechando mediante la orina, entonces los humanos pueden tener contacto accidental con ellos y pues así infectarse. También animales, tanto salvajes como domésticos, son huéspedes naturales, entonces no podemos identificar al 100% qué animal está enfermo o cuál no. Es común en granjeros, veterinarios y personas que trabajan o están en contacto con animales y sus desechos. Entonces también se consideraba pues una de las infecciones por exposición pues laboral. Entonces sí es necesario pues también tomar en cuenta a qué se dedican los pacientes al momento de presentar algún tipo de una uveitis o panuveitis o un tipo de infección con estas características. Las manifestaciones clínicas: se puede presentar una uveitis difusa con hipopión o vasculitis retiniana. Entonces, lo primero que va a identificar el paciente es cuando le comienza la fiebre.
que tiene malestar general, dolor de cabeza y en ocasiones un poco severas o en pacientes ya mayores se puede presentar fallo renal. Afortunadamente, pues es una infección que se puede tratar. ¿Le puedes cambiar, por favor? El diagnóstico va a ser mediante cultivo, pruebas de anticuerpos antileptospira y evaluación de líquido cefalorraquídeo y sangre en dado caso de padecimientos un poco ya muy severos. El tratamiento se utiliza penicilina o en su defecto doxiciclina a diferentes dosis y por diferentes periodos, y los corticosteroides tópicos pues para evitar o para restringir el proceso inflamatorio. Esto también es importante utilizar cicloplégicos y midriáticos con la antibiótico-terapia, pues para evitar complicaciones a largo plazo, como lo habíamos visto al inicio de las diapositivas. ¿Le puedes cambiar, por favor? La oncocercosis, esta también se denomina ceguera del río, también es muy común en ciertas regiones. Esta principalmente se presenta en África y en América Central y se transmite por un pulgón o mosco o mosca, como lo pueden llegar a conocer muchas personas, pero pues el nombre de este es el Simulium damnosum, que es la imagen que tenemos en la derecha. Se ve distinto, a lo mejor les digo, muchos los conocen como moscas, pero tienen características especiales. Esto principalmente se va a presentar con nódulos cutáneos o bolas, como lo pueden llegar a expresar los pacientes, queratitis numular y esclerosante, aspecto de hebras de plata al momento de que progresa la enfermedad, se pueden ver como hilitos y realmente no es porque tengan sucio el ojo, o incluso los pacientes pueden estarse tallando por esta misma situación de que llegan a ver no borroso, pero sí algo les está obstruyendo la vista al 100%. Y esto ocasiona una reacción inflamatoria muy intensa con uveitis, vitritis y retinitis grave. Entonces también se clasifica como una panuveitis. ¿Le puedes cambiar, por favor? Los hallazgos de laboratorio, pues principalmente hay que biopsiar las lesiones que se presentan y hay que analizar bajo el microscopio óptico para evaluar si hay algún tipo de la presencia de este tipo de parásitos. Entonces el tratamiento es la nodulectomía, hay que retirar cada una de las lesiones y aparte lo que nos compete en cuestión de oftalmología, pues hay que hay que atacarlo con ivermectina para reducir la carga del gusano pues en la piel y en la cámara anterior. ¿Le puedes cambiar, por favor? La cisticercosis es muy común, incluso hoy 2021 es muy común ver cisticercosis en México. Incluso el libro pues menciona que México es uno de los países en los cuales está muy presente. Es por la ingestión de los huevecillos de la Taenia solium o peristaltismo inverso cuando hay pues complicaciones severas. Los huevos maduros, estos se presentan en la circulación sanguínea o pasan a la circulación sanguínea y comúnmente las larvas son las que invaden el ojo. Entonces, las manifestaciones clínicas se presenta retinitis aguda con edema retiniano y exudados subretinianos, quiste translúcido con mancha blanca, como lo vemos en la imagen, y la muerte de la larva ocasiona reacciones inflamatorias graves, que muchas de las veces es lo que nos va a indicar que hay algún tipo de parasitosis. El tratamiento es quirúrgico y se puede realizar la vitrectomía del anillo ciliar. Obviamente, al momento de presentar cisticercosis en alguno de los dos ojos, pues puede llegar a tener manifestaciones clínicas en algún otro tipo de los órganos, perdón. ¿Le puedes cambiar, por favor? Muy bien, ahora comenzando con los tumores uveales, los siguientes que veremos serán los tumores uveales benignos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Muy bien, los principales que se conocen son las neoplasias benignas, que estos ya son tumores benignos que se adquieren por medio de células que son atípicas, pero no lo suficiente para ser
clasificadas como malignas. Y los siguientes que podemos encontrar también son los hematomas, también son tumores, pero compuestos por células igual normales a casi normales, pero que no se les considera con algún otro grado de patogenia. Los coristomas, estos son tumores celulares que son congénitos, se forman básicamente de células y elementos tisulares que son igual normales, no tienen alguna alteración con malignidad ante estos tipos de células, pero que no se llegan a encontrar de una forma muy frecuente en algún sitio anatómico. Ahora comenzando con el tumor nevovial melanocítico, este se compone principalmente de melanocitos uveales que se encuentran ligeramente anormales, pero aún entran dentro de la categoría de tumores benignos. Estos se llegan a desarrollar en cualquier tipo, en cualquier área de la porción de la uvea, ya sea en el iris, en el cuerpo ciliar o en la coroides, pero se encuentran con más frecuencia en la coroides y se ha visto un estudio epidemiológico que llegan a ser un poco más recurrentes en pacientes caucásicos. Estos casi siempre es muy raro encontrarlos en personas ya mayores, son más comunes en personas mayores y son raros en personas jóvenes, ya sean infantes, niños, adolescentes y jóvenes. Se caracteriza y los podemos encontrar como se muestra en la imagen superior izquierda, que son una mancha ligeramente marrón oscuro a parecer una lesión bronceada, y se caracterizan también porque su diámetro es pequeño, es menor de 3 milímetros, pero no debe de pasar un máximo de 0.5 de espesor, porque ahí ya se consideraría ya no un nevo-uveal melanocítico, sino ya algo más patógeno. Siguiente, por favor. Muy bien, pasando al hemangioma coroidal circunscrito. Lo principal que debemos de conocer es que es un tumor intraocular unifocal unilateral, que igual, de forma como el anterior, es una neoplasia benigna, en la que la edad promedio en la que se llega a diagnosticar es al final de los 30 y al principio de los 40, manifestándose de una forma como una masa rojiza, de forma ovalada o domo o redonda, que se encuentre en la parte posterior del ecuador ocular. Como se muestra en la imagen de la derecha, no, creo que no puedo señalarlo, pero sí se alcanza a ver como una manchita circular más delimitada. Ese sería el hemangioma coroidal. Y su tratamiento básicamente consta en una terapia fotodinámica de láser. Siguiente, por favor. Pasando al hemangioma coroidal difuso, este es más que nada un sobrecrecimiento congénito de los vasos sanguíneos de la coroides, y se caracteriza por que llegan a aparecer o lo podemos llegar a observar como una mancha naranja, entre naranja o rojiza, sobre la coroides, que es lo que se alcanza a distinguir en la imagen de la izquierda. Es lo que se ve un poquito más pigmentado, de una forma naranja y con un fondito blanco. Y la complicación más común de esta neoplasia es que puede el paciente llegar a perder la vista. Pero igual anteriormente, antes de que se lleguen a ese tipo de complicaciones, se puede tratar con una terapia fotodinámica o una radioterapia de placa, para así poder eliminar el flujo que se esté sobreteniendo y tener un mejor, se puede decir, riego por parte de este órgano en la coroides y no se desarrolle el hemangioma. Siguiente, por favor.
Pasando al osteoma coroidal, este es una neoplasia del tejido óseo coroidal benigna. Ya se llega a detectar en todo caso de pacientes al nacer o en un periodo neonatal en la mayoría de los pacientes, pero se encuentra comúnmente en pacientes mujeres alrededor de los 20, en etapas jóvenes, pero pueden ocurrir en cualquier periodo de la vida, solo que comúnmente afecta más a mujeres. Y estas se llegan a caracterizar porque van agrandándose o de una forma pues evolucionando conforme vaya pasando la edad, porque en alguna de la mayoría de las ocasiones no se detecta a tiempo y por lo tanto llegan a evolucionar y a complicarse un poco más. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a continuar con los tumores uveales intermedios. Así se les denomina porque no tienen categoría definitiva. Se tienen que mantener en revisión constante porque ni son completamente benignos, pero tampoco son malignos. Entonces, en estos tenemos dos tipos. ¿Le puedes cambiar, por favor? El primero es el neoplasma uveal melanocítico o bien un nevoma. No tiene características claras de invasión. Entonces, por esa razón, pues no tiene algún tipo de tratamiento específico más que mantener seguimiento y biopsias cada cierto tiempo para evaluar si tiene algún tipo de malignidad. Y estos son nevomas o tumores uveales que se caracterizan por ser pigmentados y por no tener las características de malignidad, como ya les había comentado, y puede maximizar el tamaño de la pupila hacia donde está la lesión, y esto genera un ectoprión del iris, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Se ve como si estuviera hacia la parte de afuera, o hay irregularidad en cuanto a la miosis y la midriasis. ¿Le puedes cambiar, por favor? Otro de estos tipos de clasificación, pues está la hiperplasia linfoide atípica de la uvea. Esta comúnmente es una infiltración focal o difusa de las células linfoides en centros germinales. A veces, pues es un linfoma sistémico, que, pues como ya sabemos, pues una infiltración es común en este tipo de padecimientos como los linfomas. Y este suele ser del linaje de células B con características policlonales. Los infiltrados difusos o focales de color se presentan como un color cremoso o marrón claro en iris o la coroides y cambia el aspecto a simple vista. Necesita evaluarse mediante un ultrasonido en modo B, que ahorita un poco más adelante hay unas imágenes, y el tratamiento es con radiación a dosis bajas. Y pues el tratamiento común que tiene la paciente, si es que lo tiene, al momento de estar presentando pues el linfoma. Siguiente, por favor. Ok, ahora pasando a los tumores uveales malignos. Estos principalmente se caracterizan por que las células que los componen ya son tumorales y en un sentido más anormales, porque tienen algún efecto mayormente morfológico. Y se caracterizan también porque ya llegan a producir en algunos casos metástasis en distintas áreas regionales. Siguiente, por favor. Comenzando con el melanoma uveal primario, este es ya una neoplasia maligna que se adquiere por una alteración anormal ya de las células de los melanocitos uveales. Se caracteriza porque llega a ser casi siempre unilateral o unifocal. Y una edad promedio en la que lo podemos encontrar es a partir de los 40, entre los 45 años, pero en la mayoría de los pacientes que se llegan a diagnosticar con esto, llegan también a ser pacientes en edades de entre 55 a 60 años, afectándose de una forma mayormente a hombres que a mujeres, pero creo que ya en la actualidad se pueden encontrar afectados ambos sexos por igual, teniendo una predominancia un poco mayor y notable en
personas en individuos de raza blanca. Se diagnostica por medio de una biomicroscopía por ultrasonido o también una ultrasonografía por exploración B, que como comentó mi compañero José, se comentará un poquito más a detalle más adelante. Siguiente, por favor. Su tratamiento se suele ser por una enucleación, que es una resección por parte del tumor, ya cuando se encuentre en algún tipo de estadios. No necesariamente tenemos que esperar a que se encuentre un poco más grande. Y también otros métodos de terapia pueden ser una radiación, que esta llega a inducir la contracción del tumor a un largo plazo, para después, si el paciente así lo elige, puede someterse a alguna cirugía para extirpar el tumor, o también puede realizarse alguna endorresección transvítrea. Este tipo de tratamiento lo que hace es nos ayuda a aumentar la supervivencia por parte del paciente, mejorando su calidad de vida, pero no hay una evidencia que nos diga que al hacer esto del todo vaya a mejorar o tener un pronóstico más óptimo este tipo de pacientes, ya que si es en tumores más pequeños y el tratamiento se llega a aplicar a tiempo, estaría excelente, el pronóstico es muy bueno, pero de no ser así, sí puede haber algunos otro tipo de complicaciones. Siguiente, por favor. El cáncer primario no oftálmico metastásico en la uvea. Este es uno de los cánceres que llegan a una forma de hacer metástasis, principalmente en la uvea, y se caracterizan porque los podemos encontrar de una forma blancuzca a rosa, entre dorado o marrón en la parte de la uvea. Este se suele agrandar y llegan a ser progresivos. También se asocia a que pueden surgir en pacientes que, por ejemplo, lleguen a padecer algún otro tipo de cáncer, ya sea de mama o de pulmón o de colon, que son los principales. Por ejemplo, en mujeres el principal es el de mama, en hombres es el de pulmón, pero en ambos sexos es el de colon. Si este tipo de cáncer se llegan a producir metástasis y se transportan por medio de una vía linfática, estos pueden llegar a lo que es el área de la vista del ojo y producirse un cáncer primario no oftálmico, que puede o no producir metástasis, pero eso va dependiendo también del grado de evolución en el que el paciente presente su cáncer, que sea como base para que se produzca este. Así que por lo mismo, su tratamiento consiste en tratar principalmente las lesiones sintomáticas, puede ser por una terapia de radiación o una terapia de emisión externa o quimioterapias para los dos tipos de cánceres, y su tiempo de supervivencia medio después de que se llegue a detectar este tumor uveal es aproximadamente de unos 6 meses. Siguiente, por favor. El linfoma uveal primario. Este se caracteriza porque es una acumulación de células linfoides malignas, pero en la parte inferior del epitelio del pigmento retiniano y en la retina sensorial del humor vítreo. Este se caracteriza por ser unos tumores infiltrativos difusos o focales que se componen de linfocitos malignos en la uvea. Llegan a... perdón. Su complicación es que podría ser que, pasando a que la visión se vea gravemente comprometida antes de que se administre el tratamiento, estos ya puede que no se recuperen del todo por los mismos infiltrados uveales, que pueden regresar aún así a pesar del tratamiento. Y en casos ya más agresivos,
mal diagnosticados y también descuidados, el ojo puede volverse a una ceguera o manifestar algún tipo de dolor o congestivas o una ceguera intraocular difusa. Siguiente, por favor. Su diagnóstico, como la mayoría de los demás también, se puede realizar por medio de una ultrasonografía en exploración B, en el que es común y característico, encontrar un engrosamiento generalizado de la coroides, o también podemos auxiliarnos de una biomicroscopía por medio de ultrasonido, en la que también se confirma el carácter de un tejido blanco sólido por medio de también infiltrados en la iris e iridociliares. Siguiente, por favor. Su tratamiento una de las alternativas y de las principales que se usan es la terapia de radiación por medición externa fraccionada, que llegan a darnos resultados más óptimos y rápidos como método de terapia para este tipo de infiltrados, ya sean linfoides o tumores. Siguiente, por favor. Las complicaciones que llegan a ser más comunes, como se había comentado, es que la vista esté más comprometida, ya sea antes del tratamiento o también incluso se puede recuperar un poco, pero si todo esto se basa principalmente en que tengamos un diagnóstico oportuno, adecuado y que el paciente también siga las medidas adecuadas, porque si no, igual se puede complicar algún tipo de ceguera y ya sería un poco más difícil tratarla. Siguiente, por favor. Ok, otras alteraciones de la esclerótica pueden ser las placas esclerales de la hialina, que como se muestra en la imagen, ya son más que nada áreas grises o también translúcidas, que se llegan a ser comúnmente asintomáticas, pero aún así se manifiestan, ya sean de formas redondas a pequeñas, evolucionando a diferentes tamaños. Y la manifestación de estos pacientes puede ser la principal, el dolor ante la molestia de sentir algún tipo, no sé, tal vez como de basurita en el ojo. Ya pasando el paciente a algún tipo de exploración, ya es cuando podemos observar este tipo de placas y realizar algún diagnóstico más certero. También está el adelgazamiento no inflamatorio de la esclerótica, que llegan a dar como resultado alguna discinesia o algún otro tipo de enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien, las anomalías congénitas, estas pueden ser ya sean los colobomas de la esclerótica o alguna ectasia peripapilar, como podemos observar en esta imagen. De la derecha, la superior, la primera, este es un coloboma de la esclerótica. También podemos encontrar las ectasias adquiridas o alguna elevación prolongada de la presión intraocular a la infancia temprana, o un estafiloma, que estos de forma clásica se llegan a fijar en la uvea superficial, produciendo este tipo como de manchas, pero ya un poco más marcadas, o de una forma incluso se llegan a elevar de tamaño, pero pueden existir de una forma anterior y posterior a la uvea, y sus causas ya varían del tipo de la enfermedad que lo esté ocasionando. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la esclerótica. La esclerótica está formada principalmente por colágeno. Esta va desde la córnea anterior hasta la cavidad, desde la córnea de la parte anterior hasta la cavidad óptica posterior. La epiesclera pues es la porción más superficial y se trata de una delgada capa o una capita pequeña
fibrovascular con haces sueltos de colágeno. Esto corresponde a las patologías que vamos a ver un poquito más adelante. Este es de menor tamaño y la podemos clasificar dependiendo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Dependiendo la presentación. Ahorita vamos a ver primero las funciones. La esclerótica pues mantiene los contenidos intraoculares y la presión intraocular. Digamos que es una especie de red que va a contener perdón. Es un tipo de red que va a generar la protección al ojo como tal. Cuando este se altera, pues puede presentar distintos tipos de alteraciones, principalmente funcionales. La opacidad que genera la esclerótica asegura difusión de luz interna que pues va a ayudar a proteger la retina y a generar una imagen más adecuada. Como ya les había comentado, pues protege de lesiones los contenidos intraoculares. Entonces sus alteraciones pues pueden provocar graves cambios en la visión, incluso pérdida total de la visión, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Las condiciones inflamatorias pues van de la mano con lo que les había comentado de la clasificación de la esclerótica. Tenemos la epiescleritis y la escleritis como tal, que pues estos van a variar dependiendo pues su presentación o su etiología, pues, pero casi es lo mismo en cuanto a etiología. ¿Le puedes cambiar, por favor? La epiescleritis es una de las características pues, más común de las condiciones inflamatorias de esta parte del ojo. La condición es benigna y con recurrencias. Entonces, esto puede presentarse por primera vez a los 20 años, por ejemplo, y se puede llegar a presentar a los 23, 24 años, pero no tiene mucho, no es muy grave. La epiesclerótica y el tejido conjuntivo vascularizado, que es como se ve en la imagen, pues es lo que va a estar comúnmente dañado. Este es de inicio repentino, se presenta un ojo enrojecido, puede haber calor o el paciente puede referir calor en el área, incomodidad e irritación en la superficie ocular y muchas veces pues la sensibilidad está alterada. Al momento de examinar al paciente vamos a ver inflamación limitada o difusa en el ojo, en la parte anterior, y no suele haber queratitis ni uveitis asociada. Entonces, esta es una de las presentaciones más benignas de las condiciones inflamatorias. ¿Le puedes cambiar, por favor? Es común en mujeres de 40 años o en alrededor de los 40 años. La causa es completamente desconocida, pero sí se asocia a enfermedades sistémicas o incluso a trastornos locales, como pueden ser algún tipo de traumatismos. Se han asociado problemas inflamatorios intestinales, rosácea ocular, atopía, infección o enfermedad vascular del colágeno. Entonces, esto es importante también tomarlo en cuenta con los antecedentes del paciente, pues para identificar el origen. ¿Le puedes cambiar, por favor? La escleritis es más grave, si no es que es muy grave, si no se trata. Esto se va a presentar con un dolor intenso y daño en el globo ocular asociado a enfermedad sistémica. No es muy común su presentación, pero como ya les comenté, es más grave que la anterior. Si se presenta en pacientes mayores de 60 años y con alguna comorbilidad, pues pueden existir complicaciones y pérdida total de la visión. Esta suele presentarse como una respuesta inmunológica grave, sin asociación a trastornos locales. Lo principal que tenemos, la imagen que está en la diapositiva, pues es escleromalacia perforante. Esta se presenta sin dolor, se ve muy feo, pero no presenta dolor el paciente y se presenta adelgazamiento sin inflamación de la esclerótica. Y este está asociado comúnmente a pacientes con artritis reumatoide, pues en un poco avanzada o sin tratamiento incluso algunas veces. ¿Puedes cambiarlo, por favor? El dolor por la escleritis es muy intenso. Menciona el libro que es tenebrante y profundo. Afectación regional por implicación nerviosa, en este caso pues el quinto par craneal, lo vemos en la imagen. Entonces puede llegar a ser un dolor muy, muy extenso en cuanto a la región y puede ocasionar una
incomodidad muy severa en los pacientes al momento de irse a dormir y no cede con analgésicos convencionales. Esa es una de las características en cuanto a la escleritis, que es muy diferente a la epiescleritis. Como ya les había comentado, pues es un poco más llevadero. ¿Puedes cambiarle, por favor? En la escleritis anterior, pues esto se trata de la porción visible. Se presenta una decoloración violácea profunda por dilatación vascular. En este caso, pues no es tan grave. Si se presenta en la edad avanzada, puede llegar a dar origen a una escleritis necrotizante, como lo vemos en la imagen. Esto comúnmente es secundario a un procedimiento quirúrgico o bien a un trauma perforante. También se puede presentar con asociación a enfermedades sistémicas. Las complicaciones pues suelen ser desde adelgazamiento y vascularización corneal o la formación de estafilomas, que es como lo vemos en la imagen, y creo que en la anterior pues estaba la otra, en la que presentó mi compañera, y puede llegar a haber elevación de presión intraocular al grado de generar un glaucoma, y uveitis o panuveitis también se puede asociar con esto. Esta es un poco más grave porque puede presentarse pérdida visual si no se trata a tiempo. Puede generar astigmatismo, cataratas o uveitis grave por formas no necrotizantes. Por formas necrotizantes, perdón. ¿Le puedes cambiar? En la escleritis posterior, pues es la parte no visible. Esta es muy grave y más que nada puede generar ceguera por un diagnóstico tardío o bien no hacerse un diagnóstico adecuado por la simple y sencilla razón de que no es la parte visible y muchas veces pues se omite cierto tipo de exploración en los pacientes. Y además de eso puede estar ausente el dolor y solamente presentar alteraciones visuales, borrosidad, distorsión o diplopía. Entonces, es muy necesario evaluar bien a los pacientes y sobre todo en adultos mayores. Esto puede generar una pérdida visual por daño macular o al nervio óptico y se puede manifestar con proptosis, masa en el fondo del ojo, desprendimiento retiniano seroso y puede verse una hinchazón del disco óptico. ¿Le puedes cambiar, por favor? El diagnóstico es mediante ultrasonografía o tomografía computarizada. La ultrasonografía en modo B pues va a ser una imagen similar a la que estamos viendo en la diapositiva. Se va a presentar engrosamiento de recubrimientos posteriores del ojo, de la esclerótica, y puede llegar a haber abundante fluido en el espacio subtenue. Entonces esto nos puede indicar que está presentándose algún tipo de desprendimiento. ¿Le puedes cambiar, por favor? El tratamiento es de acuerdo al tipo de presentación y el riesgo potencial de complicaciones. No es lo mismo un paciente relativamente joven a un adulto mayor de 60 años, con algún otro tipo de comorbilidad. Entonces, la epiescleritis anterior nodular y difusa se trata comúnmente con AINE sistémico. En este caso tenemos 3 tipos que se mencionan en el libro: la indometacina, ibuprofeno y flurbiprofeno. Si no hay respuesta favorable en 2 semanas, pues ya se puede comenzar con tratamiento con corticosteroides. ¿Le puedes cambiar? En cuanto a la enfermedad necrotizante, se utilizan corticosteroides orales como primera elección. Tenemos la prednisolona de 1 miligramo por kilogramo al día y también se puede utilizar algún inmunosupresor como la ciclofosfamida. La mayoría de las veces, como esto está asociado a otro tipo de trastorno sistémico, pues puede llegar a presentarse que haya alguna disminución en cuanto al padecimiento inicial. En casos ya muy graves hay que utilizar otro tipo. José, Se te apagó tu micrófono.
En casos graves tenemos la metilprednisolona, 1 gramo por vía intravenosa. Esta se va a administrar 3 días consecutivos. Las infecciones, al momento de presentar algún tipo de infección, pues se utiliza antibiótico-terapia adecuada. Y la cirugía, pues sí se puede llegar a implementar, pero se tiene que limitar a cuando hay algún tipo de perforación corneal o bien de la esclerótica para preservar la integridad del ojo. Como les había comentado, al momento de que la esclerótica se altera o la estructura de esta se pierde, puede generar daño severo en el globo ocular. ¿Y le puedes cambiar? Creo que ya es la última. Sí, eso sería todo por nuestra parte. Muy buena su plática, ¿verdad? Como ustedes lo comentaron, ¿verdad? Hablaron de la inflamación de la uvea, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hablar de conjuntiva esclerótica y casi todos los problemas del ojo, automáticamente vamos a hablar de y es la hiperemia, el enrojecimiento del ojo. La diferencia entre si nosotros de la, o sea, del VI, pues va a ser algo un poquito más mixto, paralímbica alrededor y un poquito hacia la periferia. Entonces, muchas veces, a veces con la pura hiperemia podemos darnos una idea de qué se está tratando, pero también el dolor cada uno de ellos. Si hablamos de conjuntivitis, casi es muy raro que tengamos dolor, pero sí hay algunos lugares, algunas conjuntivitis, que nos van a dar dolor, pero es menor, es tolerante. Si nosotros hablamos de la córnea, el dolor es un poco más fuerte, más nada, además de un poco de dolor. Y si hablamos de la uvea, el dolor es más, su dolor es fuerte, como lo comentaron ustedes. Entonces, si nosotros vamos sabiendo cada uno como la hiperemia, el dolor, la agudeza visual, en una conjuntivitis casi está normal, muy poco disminuida, casi nada. Si ustedes ven en una córnea un proceso inflamatorio en la córnea, pues automáticamente van a ver disminución de la visión a casi más del 50%. Sí. Y si nosotros vamos a ver en la uvea, pues nos va a dar una visión también de menos del 50%. Por y ya más clínico, ¿verdad? Casi a veces sí. Para estar más. Porque muchas veces nos llegan los pacientes multitratados y al estar con mucho tratamiento, pues automáticamente nos puede cambiar, ¿verdad?, el diagnóstico, el primer proceso de su enfermedad. Entonces, vean ustedes todo esto, si lo vamos viendo, ¿verdad?, qué va pasando en su ojo, ¿verdad? Sumamos una conjuntivitis. A veces el ojo
tiene mucha secreción, bastante abundante secreción, ¿sí? Mucha secreción, que inclusive puede ser amarillenta, ¿verdad? Y hasta purulenta. Y a veces puede ser blanca, es muy raro, pero en virales, bueno, bien, pero tienen que ir checándolo. Y una secreción en una córnea, pues casi realmente no es muy, solamente que sea una úlcera muy, muy Se escucha cortado, doctor. signos que me escuchan. Bueno, No se no. escuchó nada, Doc. Sí, me están escuchando. Se está cortando mucho Todo lo la última parte. que no le dije, Ahí no se escuchó. sí, pero ahí se está cortando mucho. Explicando todo. Bueno, ¿me escuchan? Ahí está, Doc. Se escucha muy trabado todavía.